Primero, solicitar excusa a los amables telespectadores. La complicación del tránsito en la ciudad de Santo Domingo se torna cada día más problemática y por eso pues llegamos un poquito tarde hoy. Pedimos excusa a los telespectadores y a nuestros compañeros aquí en BTV Canal 32. En esta ocasión, señores, tenemos un joven dominicano, politólogo, y con él vamos a abordar un tema que es de interés, yo diría que del mundo, ¿no? Es la situación de debate jurídico que se da con el expresidente Donald Trump allá en los Estados Unidos. Hay una acusación de 34 delitos y vamos a escuchar una voz autorizada para que nos dé toda una panorámica desde el punto de vista legal, jurídico y también político, porque detrás de todo esto también la política está. Bienvenido, Juan Gabriel de Dios, gracias por acompañarnos. Saludo al país, saludo a la sociedad dominicana, un placer estar con ustedes, compartir la visión del mundo y del país. Hola Juan Gabriel, cuéntanos una cosa. Para los que no sabemos que Donald Trump está, de hecho, en varias demandas. Tiene una por una muchacha, una actriz porno que lo demanda, tiene esta de los 34 delitos. Esta de los 34 delitos específicamente, ¿cuáles son los 34 delitos? Algunos. Sí, bueno, en este caso es de el tema que se está analizando es la acusación de la actriz porno, la señora actriz Stormy Daniels. ¿Qué sucede? Los cargos son los posibles delitos que cometió el expresidente durante la campaña del 2016. Obviamente, algunas nosotros lo podemos mencionar. Está el tema de la falsificación de registros comerciales, está la no declaración de esos gastos, está la violación de la ley de financiamiento electoral de los Estados Unidos. Obviamente, el jurado determinó que él es culpable. Eso tiene sus repercusiones y eso tiene su vínculo legal, como dice Batista aquí. Ahora bien, independientemente de esa decisión de que del jurado, compuesto por 12 jueces, 7 hombres y 5 mujeres, en el distrito de Manhattan, determinó que el expresidente es culpable de esos 34 delitos. Ahora, ¿por qué eso pasó? Bueno, porque él no declaró los $130,000 que le dio a la actriz, porque un proceso político en una campaña del 2016, si eso hubiese salido a la luz pública, posiblemente los resultados electorales no hubiesen sido lo que salieron en el 2016. Posiblemente la señora Hillary Clinton hubiese ganado las elecciones. Pregunta, ese dinero entregado a la señora, ¿cuál es el cuestionamiento que se le hace? Bueno, porque él no declaró eso como gasto de la campaña electoral. No es que él tuvo la relación con ella, que en este caso Estados Unidos no penaliza el hecho que él tenga una relación extramarital. Lo que sí es penable es que él no declaró esos $130,000 en medio de la campaña. Es un delito electoral. Para los que no explico, él está en medio de campaña y utiliza el dinero de la campaña. No, dinero de él para callar el silencio de la actriz. Para callar el silencio de la actriz sobre el amorío. Correcto. Y entonces el problema es que ese dinero debió de ser declarado como un gasto electoral, porque fue en medio del proceso electoral. ¿Y por qué? Si era un gasto personal. Bueno, porque en la declaración de ella iba a afectar a la candidatura del presidente Donald Trump en aquel entonces. ¿Por qué los norteamericanos en ciertas cosas se muestran muy moralistas, muy estrictos? Sin embargo, son muchas las acciones cuestionables que ellos cometen cuando invaden países, por ejemplo. Bueno, es un aspecto político lo que usted acaba de mencionar. Obviamente Estados Unidos tiene su política exterior y especialmente la política de Estados Unidos de gobierno son dos, la política exterior y la política económica. Si un gobierno funciona bien en los Estados Unidos en términos de política internacional y en términos económicos, se reelige. Ahora, ¿cómo pierde el proceso? Bueno, si se le va mal a nivel económico y si le va mal a nivel internacional. En el pasado, en la década de los 50, en la década de los 60, de los 80, fueron gobiernos que utilizaban las Fuerzas Armadas para intervenir países en contra de las pandillas y en contra de la izquierda y en contra del socialismo y de los vínculos que teníamos con el comunismo. Pero ya la política norteamericana es otro tipo de política. Entonces, el aspecto moral para el expresidente Donald Trump en este momento es que está en medio de un proceso electoral. El día 5 de julio
el expresidente Donald Trump será nominado como candidato formalmente por el Partido Republicano. Actualmente él no lo es. Ahora, se entiende que él lo será porque ya no hay otro contrincante. Ahora, el 5 de noviembre del 2024 serán llamados todos los norteamericanos a las urnas y decidirán quién va a escoger entre Donald Trump y el presidente Joe Biden. Ahora, esta sentencia y toda esta situación de los 34 cargos y el dinero y todo, no impide que él pueda ser candidato. ¿Qué repercusiones reales va a tener que pagar? ¿Va a pagar cárcel? ¿No va a poder ser candidato? ¿Se puede ser candidato teniendo una sentencia previa, legal? ¿Cómo es ese tema? Bueno, excelente pregunta. Primero, el día 11 de julio, el jurado dará la sentencia definitiva. Es decir, dirá si él irá a la cárcel o no. O podía ser una sentencia de una libertad condicionada o supervisada, podía ser una multa. En caso de que permanezca él libre, en este caso tendría que pagar una fianza. Ahora, ¿qué establece la Constitución norteamericana en el artículo 2, sección 1 y cláusula 5? 3 requisitos para ser presidente de los Estados Unidos: ser norteamericano de nacimiento, tener 35 años, haber vivido 14 años en los Estados Unidos. Después todo es válido en los Estados Unidos. Hay precedente histórico de que un candidato presidencial en los Estados Unidos, estando en la cárcel, preso, y es candidato, y participó en un proceso electoral. En el año 1916, Eugene Depp participó estando preso en la cárcel porque fue condenado por rebelión. Pero en el año 1920, ese mismo personaje participó en un proceso electoral. Lo que te dice a ti que independientemente que el jurado determine que él tenga que ir a la cárcel o permanezca la culpabilidad del expresidente Donald Trump, va a ser candidato. Y hay que vencerlo a él en las urnas, en las elecciones del 5 de noviembre de este año. ¿No forma parte esto de todo un show mediático, de debate, de participación de la justicia y los sectores de poder norteamericanos? Porque ante una figura tan grandiosa como el presidente de la nación más poderosa del mundo, esos chismecitos de Chelito y de una diablona y esas cosas, yo no le veo sentido. Bueno, eso crea precedente en los Estados Unidos. Diablona. Eso es el primer presidente o expresidente de los Estados Unidos que ha sido procesado y condenado por la justicia. Esa es la peor crisis en toda la historia de los Estados Unidos desde la Guerra de Secesión de 1865. Y en el caso era de Clinton con la Mónica Lewinsky. Con Mónica Lewinsky, ajá. Sí, bueno. Ahí no hubo juicio ni nada, ella no demandó. Sí, hubo un juicio político. Una cosa es el juicio político, otra cosa es la justicia de los Estados Unidos. El juicio político lo organiza y lo realiza el Congreso de los Estados Unidos. Está la Cámara de Representantes y está el Senado. En Estados Unidos ha habido aproximadamente 4 procesos de juicio. El primero fue en el año 1869. El expresidente Andrew Johnson, que fue vicepresidente de Abraham Lincoln, fue procesado dentro del Congreso de los Estados Unidos. Por un voto no fue destituido. En el año 1973, el presidente Richard Nixon tuvo que enfrentar un proceso de impeachment porque espionó el Partido Demócrata durante el proceso electoral y tuvo que renunciar. En el año 1998 le pasó lo mismo al expresidente Bill Clinton, y en el 2018 Donald Trump tuvo que enfrentar un proceso de impeachment. No lo destituyeron porque el Partido Republicano tenía mayoría en el Congreso. Ahora, usted como politólogo, luego de esta sentencia, ¿qué usted cree o cómo usted augura que van a ser las siguientes elecciones? ¿Usted cree que el pueblo va a seguir inclinado por Biden, que van a votar por Trump? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, Domingo había hecho una pregunta sobre el show mediático y sobre todo lo que tiene que ver con el entramado de los Estados Unidos. Es bueno responder esta pregunta porque actualmente el visto político que se está viendo en los Estados Unidos es una persecución judicial contra el expresidente Donald Trump. Y él dijo que el proceso era amañado, era un proceso vinculado con el actual presidente que tiene una persecución en su contra. Lo primero es que en todas las encuestas de los Estados Unidos lo está encabezando el expresidente Donald Trump. Hasta los estados, que son los estados bisagra, los swing states,
los estados pendulares, los que definen quién gana las elecciones en los Estados Unidos. Donald Trump lo está liderando todos. Por ejemplo, el estado de Pensilvania, Donald Trump le lleva 6 puntos al presidente Biden. El estado de Arizona le está llevando 5 puntos al presidente de Biden. El estado de Georgia le está llevando 7 puntos al presidente Biden. El estado de Wisconsin le lleva más de 7 puntos al presidente Biden. Eso te dice a ti, si los estados que deciden mantienen esa tendencia claramente a favor del expresidente Donald Trump, aunque es condenado o no es condenado o está en la cárcel, el 5 de noviembre de este año tendremos un expresidente Donald Trump como el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Eso es lo que dice la encuesta. O de lo contrario, habrá funcionado el proceso judicial que le tienen en contra si pierde las elecciones. Licenciado, tengo una pregunta que la vengo maquinando hace tiempo, no solo en este set. Que no sea de la diablona. ¿Cómo se explica que una nación tan grandiosa como los Estados Unidos no proyecte ni dé perfil de la existencia de potenciales candidatos presidenciales jóvenes de este tiempo? Que todavía estemos en la cherchita de Biden, en la cherchita de Trump, gente que ya pasan de 70, 80 años. ¿Qué está pasando con el liderazgo emergente en los Estados Unidos? Que no aparece como cuando apareció Barack Obama, que apareció una figura fresca, diferente, novedosa. No hay liderazgo emergente en los Estados Unidos para descartar ya estos ancianos que están aspirando. Bueno, es que Estados Unidos en este momento está pasando por un proceso de decadencia de su liderazgo, sobre todo cuando gobiernan los demócratas, que dan esa libertad pública, esa libertad con todos esos derechos. Entonces el pueblo logra entrar en una degradación social como los estados de Nueva York, los estados de California, que son estados donde viven la libertad plena, donde el derecho a la homosexualidad, el derecho al mismo derecho de género, todo eso ha afectado a los Estados Unidos, porque la decadencia empezó en el gobierno de Bill Clinton, se profundizó en el gobierno de Barack Obama y en este momento el Partido Republicano no tiene liderazgo emergente, el Partido Demócrata no tiene liderazgo emergente, lo que implica de que tú tienes 2 personas que sobrepasan los 78 años que están aspirando a la presidencia del país más poderoso de la humanidad. Ahora, ¿qué pasa? El Partido Republicano es tradicional de un partido que tiene arraigo, sobre todo en la parte de la familia de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el voto duro que tiene el expresidente Donald Trump? El voto de la iglesia. El voto de la iglesia se manifiesta a su favor porque es decir, que las iglesias ya votan. Votan, no, y los valores de la iglesia, los valores del pueblo norteamericano, lo encarna el pensamiento republicano. Es el partido tradicional. El Tea Gold Party es el partido de la familia norteamericana, porque no es la que está degradando la sociedad. ¿Cuál es que está degradando la sociedad norteamericana? Es el Partido Demócrata, que permite todos los derechos. Ahora, el Partido Republicano reivindica esa primera familia que llegó en los Estados Unidos, esa primera familia que reivindica los valores, que hay que respetar a la gente, que hay que ir a la iglesia, que hay que respetar a la familia. Ese partido es el que apoya al expresidente Donald Trump. Una última pregunta para ya concluir. En esa misma línea de la que usted nos está hablando, aquí en la República Dominicana se ve, de hecho, que cuando un presidente o una figura política comete actos que no van de acuerdo con la iglesia, les retiran su apoyo. En este caso, ¿usted no cree que la iglesia retire su apoyo a Donald Trump basado en, como dice Domingo, en todo el tema de la diablona? Bueno, ese es uno de los factores, por eso que hay una persecución judicial, él entiende, porque el aspecto moral ya entonces lo vincula con la justicia. Después la sentencia. Si tú eres una persona correcta y tú sigues los valores cristianos, obviamente un hombre que es condenado, tú no lo vas a votar. De ahí es que está el problema. Es por eso que él dice que hay una persecución y una causa común en su contra, sobre todo la casa de brujas que tiene el gobierno de Joe Biden. Ahora, finalmente, lo que quiero resaltar, independientemente de esa sentencia, independientemente de lo que pase, ya es el candidato del Partido Republicano. No hay forma de que a él lo lleven a una derrota que no sea a través del voto. Finalmente, recuerdo que apenas siendo un niño apareció una figura carismática de mucha atracción popular en los Estados Unidos, que fue John Fitzgerald Kennedy.
Él vino como con un código diferente, más abierto, más de estos tiempos. Después apareció una figura como la de Jimmy Carter, que también fue refrescante. Y la última, que yo entiendo que también ganó ese espacio de reconocimiento y de validez política, fue Clinton. No hay Kennedy por ahí, no hay Jimmy Carter por ahí de esta generación, no hay Clinton. Bueno, el Partido Republicano tiene algunos líderes, como el actual. Pero que no sean de partido, un tipo que salga y que asuma liderazgo. Ahí hay varios. Ahí hay uno que se llama Bob Buttigieg, que es del estado de California, que es un gran líder de 35 años, que es un muchacho que ha abarcado un pensamiento liberal muy avanzado. También está el señor Rubio, senador por el estado de la Florida. Está también Ted Cruz, senador por el estado de Texas, que tienen también un pensamiento muy avanzado dentro de diferentes de los partidos. Lo que nosotros entendemos que, independientemente de lo que tú has mencionado, que cuando llega John Fitzgerald Kennedy en el 60, cuando llega en el año 1976 Jimmy Carter, llevó una esperanza a los norteamericanos. Esperemos que en este proceso electoral gane el presidente Biden su reelección o vuelva Donald Trump, que la esperanza se mantenga en el pueblo norteamericano y que ese pueblo mantenga su libertad y mantenga su bienestar para siempre. Juan Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Tu Meridiano BTV el día de hoy. Ustedes continúen, que seguimos con más de Su Meridiano BTV.